Ya nos reunimos otra vez para seguir escuchando historias acompañados de una deliciosa taza de café. Y ahora yo les traigo una que sí es de Toluca. Bueno, perdona, pero la que conté la vez pasada estaba Pegadita, sí, pegadita a Toluca. No, pero bueno, esta leyenda que yo les voy a contar el día de hoy, bueno, esta noche, también es de mi familia. Para no dejar el tema un poquito de mi familia, que ya ha pasado, nos han pasado ciertas cosas paranormales. Esta también es de mi bisabuelo, ya no de mi abuelo, sino de mi bisabuelo. Y fue en Toluca, y fue una leyenda muy curiosa. Pero antes de contarles lo que le pasó a mi bisabuelo, les voy a contar de dónde viene lo que le pasó a él. Esta leyenda es de un general que falleció en 1880. Este general se llamaba Juan Nepomuceno Mirafuentes, sí. Y fue enterrado aquí en Toluca en lo que es el panteón que pertenecía a la iglesia de Santa Clara. La que se ubica en Humboldt y Hidalgo. Exactamente. Sí. Este general, cuando fallece, pues fue enterrado ahí. Sin embargo, en las noches se escuchaba cómo cabalgaba. Los vecinos de ahí decían que el general era el que salía de su tumba y se escuchaba cómo cabalgaba sobre su caballo, ¿no? Y corría. Dicen que incluso veían chispas salir del correr del caballo, o sea, cómo sacaba chispas a la hora de correr sobre la calle. Y algo que pasaba en la tumba del general es que sacaba la mano. ¡Ay, qué horror! Decían que había sido mal enterrado y mal envuelto en un petate. Entonces, en las noches sacaba la mano de la tumba y la veían al día siguiente, cuando los que cuidaban el panteón veían cómo estaba la mano afuera del general. Y entonces todos los vecinos, entre la mano que salía y entre que lo escuchaban cabalgar, pues ya no querían que el general estuviera enterrado ahí, porque dicen que en vida el general fue muy violento y muy sanguinario, que a sus enemigos los decapitaba, y la disciplina era firme con el general. Entonces hasta sus propios soldados le tenían mucho miedo cuando estaba vivo. Y pues la gente cuando estaba muerto ya tampoco lo quería cerca. Pues más miedo. Sí, y entonces fue trasladado a lo que era el Panteón de la Soledad, que hoy es el actual Panteón General de Toluca. Aquí está en Morelos. Sí. Sí. Ahí fue donde lo llevaron. Y le pusieron una losa de concreto, ¿no? Dijeron ya que ya no saque la mano. Sin embargo, aún así, en las noches se movía la losa y sacaba la mano. ¿Por qué sacaba la mano? Nadie sabe por qué. Nunca nadie pudo explicar por qué sacar la mano. Pero incluso la losa ya pesada se movía lo suficiente para poder sacar la mano. Incluso ahí todavía decían que el general salía en las noches a cabalgar sobre su caballo en el panteón. Y entonces la gente, ya cansada de que sacara la mano, de que saliera a cabalgar en las noches, pues le echaron su buena cantidad de piedras ahí, ¿no? que pesara, y le pusieron su monumento encima, así de aquí ya no sale, y sí, ya no ha sacado la mano, ¿no? Ya es demasiado peso para un cuerpo. A partir de que le pusieron las piedras y el monumento. Y el monumento. ¿Y no sabes si todavía está el monumento? Sí, tengo entendido que ahí sigue el monumento del general Mirafuentes. Sí, ahí está todavía el monumento. Es uno de los más grandes del Panteón General, sobre la entrada principal. Precisamente para que ya no saliera en las noches. ¿Y esta leyenda que nos estás contando, qué tiene que ver con tu...? Vamos poco a poquito. Esto ocurrió al general y, digamos, vivió en la época, bueno, sucedió en la época de mi bisabuelo, todo este traslado, todas estas apariciones.
Y él, bueno, él era una persona que le gustaba ir al Panteón de la Soledad, le gustaba estar ahí, pasar el rato, leer algún libro en el Panteón, porque le daba mucha calma, mucha paz estar entre los árboles. Ujú. Que digo, con tanta tumba no sé si mucha paz, pero pues era un lugar que es muy calmado, ¿no? Muy tranquilo, sin tanto ruido de la ciudad, supongo. Ujú. Y a él le gustaba ir, pasar el tiempo, pasear, dar las vueltas, leer los epitafios. Entonces, pues le gustaba mucho estar en el panteón. Qué cosa tan rara. Pues sí, no es muy común que a alguien le Pues guste sí. ir a pasear al panteón habiendo parques, ¿no? Pero así era él. Y en uno de esos días que se fue al panteón, se le hizo muy tarde, o sea, se le fue el tiempo y cuando se dio cuenta, pues ya estaba oscureciendo. Y entonces escuchó como había un caballo por ahí, pero ahí no había caballos, al menos no adentro del panteón. Sí. Y empezó a escuchar cómo empezaba a acelerar el paso y empezaba a acelerar el paso. O sea, ya iba galopando y escuchó una voz que decía, apúrate, más rápido, más rápido. Y empezaba cada vez más a acelerar el caballo, ¿no? Pero lo escuchaba cada vez más cerca, más rápido, más rápido. Pero era una voz que le heló la sangre, porque ya estaba oscuro el panteón y había una neblina. Dice que empezó a ver una neblina cuando empezó a escuchar el caminar del caballo, y cuando lo escuchó más rápido dice que ya la neblina era densa, y cuando escuchó la voz dice que se quedó de piedra, o sea, que no podía moverse, hasta que en una de esas logró reaccionar y echarse a correr, pero que ya escuchaba demasiado cerca el ¡más rápido, más rápido! Del jinete del caballo. Y en una de esas empezó a despejar la niebla y vio la salida del panteón, bueno, la entrada, la salida. Y llegó ahí y vio como el cuidador del panteón pues ya estaba cerrando las puertas. Ay. Y le dijo, ¿qué hace aquí esta noche? Y dice, pues es que se me fue el tiempo, pues me distraje y cuando me di cuenta ya estaba anocheciendo. Y dice, bueno, pues váyase para su casa y que no se le haga tan noche en este panteón, porque luego se escucha como el general Mirafuentes sale a cabalgar. Y entonces dice, muchas gracias, y que salió que no le dijo nada de lo que le acababa de suceder, pero que salió corriendo directo a su casa. En ese todavía no ponían su... Todavía no le ponía el monumento en la tumba, entonces a él le sucedió que sí escuchó cómo cabalgaba. Pero no logró ver nada. Nada. Solamente era escuchar. No, yo creo que con eso ya jamás volvió a regresar en la tarde al panteón. ¿A perder ¿verdad? el tiempo ahí? No, pues, como... Porque hay muchas leyendas parecidas también en el panteón de una persona que también en la noche se salía para visitar a sus parientes. Entonces se daban cuenta porque al día siguiente, como en esa época del capitán que tú nos cuentas, pues no existían en sí los ataúdes, los metían en petates. Entonces veían al día siguiente en esta tumba cómo la tierra estaba removida y se veía parte del petate. Otra vez lo acomodaban y así, noche tras noche, lo veían cómo se removía, pero escuchaban los pasos y la voz de esta persona en casa de sus parientes, que vivían no muy lejos del panteón. Entonces ya, pues, algunas personas que iban caminando de noche cerca de la casa de los familiares, lograban verlo, pero ahí sí lograban verlo, la sombra, y como él hablaba. Entonces ya era tanto el miedo de las personas que le hicieron una, ahora sí, como la forma de una tumba que le pusieron arriba. Como un monumento, en forma de tumba. Y lo dejaron ahí, pero volvía a pasar lo mismo, como si decías tú que ponían y removía todo para sacar la mano, pues y se veía el petate.
Entonces lo que hicieron para que él no saliera de la tumba, le pusieron muchas cadenas. Le pusieron cemento y luego cadenas, cadenas, cadenas. Y así fue como pues o esta persona ya muerta, que ya tenía aún más de 30 años muerta y que seguía haciendo lo mismo. Después de las cadenas, como que ya se empezó a calmar. Pero, pues, sustos que les metió a muchas personas. Pues sí, como este general, bueno, a mi bisabuelo le tocó escucharlo nada más, pero mucha gente decía que lo veía cabalgar, tanto que veían las chispas salir de las pezuñas de las patas del caballo. Las cuando armaduras ganó. contra el pavimento, me imagino. Pues sí, no, Pues ese tipo de cosas no las queremos probar. Sí queremos ir a investigar, conocer su conocer leyenda. las leyendas y bueno, habría que ir a ese panteón y visitar esa tumba. Sí, sí se puede visitar, todavía está ahí el monumento. Pues ahí sí hay que ir, pero de día. Bueno, Sí, queremos saber su leyenda, pero no conocerlo a él. Exacto. Bueno, más bien dicho, no escucharlo, porque no lo veían, No, pero sí lo escuchaban. no, también lo veían. Ah, también. Sí, mi bisabuelo fue el que lo escuchó. A él le tocó escucharlo. Ujú. Pero hubo mucha gente que lo veía cabalgar. Y veían las chispas salir de las patas del caballo a la hora de galopar. Como si saliera, como si quisiera sacar lumbre, ¿no? Ujú, sí. Es más terrorífico. Hay que ir de día. Tomemos nuestro cafecito.